Las patologías tiroideas son los cuadros más frecuentes que se presentan en la clínica endocrinológica especializada y particularmente en el sexo femenino. Las hormonas tiroideas, tiroxina T4 y triiodotironina T3, son sintetizadas por la glándula tiroides y secretada en respuesta a la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina TSH liberada por la glándula hipofisiaria. La secreción de tirotropina está controlada por un factor regulador hipotalámico denominado hormona liberadora de tirotropina o TRH. TRH es una molécula de 3 aminoácidos secretada por las terminaciones nerviosas del hipotálamo, que posteriormente es transportada hasta las células glandulares de la hipófisis anterior, donde actúa directamente aumentando la producción de TSH. La TSH aumenta la secreción de T4 y T3 por la glándula tiroides. Estas, mediante un mecanismo de retroalimentación, autorregulan su secreción. Una vez secretadas, las hormonas tiroideas pasan a la circulación periférica, desempeñando un papel muy importante en el metabolismo, crecimiento, diferenciación celular y desarrollo. Su deficiencia en las primeras etapas de la vida neonatal conduce a deficiencia mental irreversible. En el individuo adulto, cumplen funciones muy importantes, contribuyendo al mantenimiento de la función de casi todos los tejidos, pero especialmente hígado, sistema nervioso y corazón. Si no se sintetiza TSH en la hipófisis, nos encontramos con un hipotiroidismo secundario. El laboratorio nos dará como resultado TSH, T4 y T3 indetectables. Si la función que se encuentra alterada es la de la glándula tiroides, entonces se trata de hipotiroidismo primario. Así, TSH se encontrará elevada mientras que T3 y T4 estarán debajo del límite normal. Una variedad de hipotiroidismo primario es el hipotiroidismo subclínico, donde TSH se encuentra elevada pero T4 y T3 dentro de los valores normales. Estos pacientes padecerán de hipotiroidismo en un futuro cercano si no son tratados. Buenas tardes, vamos a hablar de alteración en las pruebas de función tiroidea y vamos a empezar a hablar por el hipotiroidismo. Como ustedes saben, el hipotiroidismo es la alteración más frecuente de las pruebas de las alteraciones tiroideas y sobre todo es mucho más frecuente en mujeres, ¿no? Por cada hombre hay 8 o 10 mujeres. Y vean ustedes cómo el hipotiroidismo se define como una producción deficiente de hormona tiroidea. De cualquier causa, puede ser el origen de hipófisis, hipotálamo, tiroidea, gravedad y a cualquier edad de aparición. Como ustedes saben, el hipotiroidismo puede aparecer desde la etapa fetal, hipotiroidismo congénito hasta cualquier edad ya adulta o vejez. Vean ustedes, ¿a quién se le debe de realizar las pruebas de función tiroidea? Bueno, generalmente hay diversos guías para eso, ¿no? Pero lo que debe de realizarse es tomar una TSH, que es la hormona más sensible, una T4 y una T3. Generalmente lo que se solicita son las libres, las hormonas libres, T4 libre y TSH, y T3 libre. Y TSH, ¿no? Que es la principal. Entonces, a veces nada más nos llegan con T4 total y T3 total, y lo que nos interesa es la T4 libre y la T3 libre. ¿Por qué?
porque hay muchas alteraciones, sobre todo hay muchas alteraciones donde puede alterarse las totales, pero sin embargo las libres nos dan la pauta a seguir, ¿no? Y la tiroglobulina, la tiroglobulina es un marcador tumoral que se utiliza para el seguimiento de pacientes después de una cirugía de tiroides, ¿no? Entonces, lo que hay que hacerse es esto, ¿no? TSH, T4 libre y T3 libre. Bueno, generalmente hay otra cosa que son los anticuerpos antiperoxidasa, ¿no? Y anticuerpos antitiroglobulina que están presentes en enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo, ¿no? Entonces, eso se puede solicitar y también están presentes también en el hipertiroidismo, ¿no? En el hipertiroidismo seguramente está presente una hormona que se llama inmunoglobulina estimulante de tiroides, una inmunoglobulina estimulante de tiroides o anticuerpos contra el receptor de tiroides que se presentan en la enfermedad de Graves. Estos hacen que aumenten en esa enfermedad y son diagnósticas para la enfermedad de Graves. Vean ustedes las alteraciones en la condición normal, la TSH que se produce a nivel de hipófisis hace que la tiroides produzca T4 y T3, ¿sí? Entonces, la condición normal, pues, está aquí. En el hipertiroidismo hay un aumento de las hormonas tiroideas TSH, T4 libre y T3 libre, con una disminución de la TSH. Ese es hipertiroidismo clínico. En el hipotiroidismo primario, la alteración está en la tiroides, entonces la tiroides no produce suficiente hormona. Eso hace que por un mecanismo de retroalimentación negativa haya haber un aumento de la TSH, ¿no? Entonces eso hace el diagnóstico de hipotiroidismo primario. Y en el hipotiroidismo secundario, como la falla está a nivel de hipófisis, pues va a haber una disminución tanto de la TSH como de la T4. Para acá. Vean ustedes los factores que favorecen el desarrollo de hipotiroidismo franco. Predomina, como les dije antes, en mujeres, es mucho más común en mujeres. A mayor edad, mayor riesgo, mayor incidencia de presentar el hipotiroidismo. Si alguna paciente tiene síntomas, tiene más posibilidad de tener hipotiroidismo. No es 100% seguro, porque hay pacientes que no tienen síntomas y pueden tener hipotiroidismo, ¿no? Ya hay pacientes que tienen muchos síntomas y no tienen hipotiroidismo. El diagnóstico no se hace por la sintomatología, sino por las pruebas de función tiroidea. Si tiene voz, tiene más probabilidad de tener hipotiroidismo, igual que los anticuerpos antiperoxidasas, que son estos o antiperoxidasas, están positivos, pues tienen más posibilidad. Si la T4 libre está baja, mayor posibilidad de que la T4 libre esté baja, pues mayor posibilidad. Y con el aumento de la TSH también tiene mayor posibilidad de tener hipotiroidismo, ¿no? Y hay hipotiroidismo donde se altera tanto la TSH como la T4 libre. Acuérdense que el hipotiroidismo subclínico es nada más un aumento de la TSH con T4 libre normal. Vean ustedes, aquí está el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿no? Donde el hipotálamo secreta una hormona que se llama hormona liberadora de dirotropina, que libera la TSH. La TSH estimula la tiroides para producir T4 y T3. Toda la T4 que se forma en el cuerpo, que está en la circulación, deriva de la tiroides. Y el 80% de la T3 deriva de la producción de una monodesayodasa. La T4 tiene 4 yodos, se pierde un yodo y se forma T3, que es la hormona más potente y es la que actúa a nivel de los tejidos para el efecto de las hormonas tiroideas. El mecanismo de retroalimentación negativa se realiza por medio de la T3, ¿no? Sienta T4 a la hipófisis, se transforma en T3 y esa es la que realiza el mecanismo de retroalimentación negativa. Igual a nivel de hipotálamo, hay un mecanismo de retroalimentación negativa tanto a nivel de hipófisis como a nivel
de hipotálamo. Bueno, estos son los síntomas principales de tanto de hipotiroidismo como de hipertiroidismo. Acá está hipertiroidismo e hipotiroidismo, ¿no? Bueno, ya la mayor parte conocemos los síntomas, ¿no? Entre ellos está depresión, aumento de peso, pérdida de interés en las actividades normales, aumento de peso, fatiga, una astenia dinámica increíbles. Bueno, inclusive puede haber alteraciones psiquiátricas que se asocia generalmente el hipotiroidismo, se asocia a depresión y puede tener tendencia suicida, ¿no? Y el hipertiroidismo, pues tenemos una ansiedad, insomnio, pérdida de peso. La pérdida de peso puede ser muy, muy severa. Bueno, el insomnio, generalmente alteraciones, inclusive puede tener alteraciones psiquiátricas, ¿no? Inmunoirritabilidad extrema, una diaforesis, una inquietud, puede haber un aumento de la frecuencia de las evacuaciones sin ser propiamente diarrea, y eso hace que pensemos en hipertiroidismo. Otra de las alteraciones que se pueden presentar, como vamos a ver posteriormente, son alteraciones a nivel cardíaco, ¿no? Que generalmente lo ven los cardiólogos y ellos son los que hacen el diagnóstico de hipertiroidismo. Vean ustedes los valores normales de TSH, ¿no? Generalmente lo que está aceptado actualmente son entre 0.4 y 4.2, 4.12, ¿no? Los valores internacionales, lo que está actuado entre 0.45 y 4.12. Pero esto cambia mucho, como vamos a ver posteriormente, en la mujer embarazada. En la mujer embarazada, sí, el tope para el diagnóstico de hipotiroidismo es 2.5, ¿no? Ahí cambia todo, cambian hormonas y cambia todo, cambia el tratamiento y la dosis de mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que decirle a la paciente que tiene hipotiroidismo, que está en edad de reproducción, pues que si tiene un embarazo, se haga inmediatamente las pruebas de función tiroidea, porque ahí tiene que aumentarse la dosis o aumente la dosis en 2 dosis más por semana. Por ejemplo, si una paciente se toma 7 tabletas por semana, una diaria, tiene que tomarse 9, 2 más por semana, ¿sí? Porque ahí hay un aumento de la TBG, de la hormona que une a la tiroxina, y eso hace que la hormona libre disminuya, como vamos a ver posteriormente. Entonces, aquí está lo que está aceptando actualmente. Los valores normales, el corte es 0.45 a 4.2. ¿Sí? Vean ustedes, la TSH depende de los niveles normales de acuerdo a la edad, ¿no? Aquí está como a mayor edad, aquí está mayores de 90 años, pues un rango puede ser inclusive de 5.94. Valores normales completamente, donde ahí generalmente los pacientes mayores de 80 años, pues a veces no hay necesidad de darles tratamiento, sino hasta que tengan valores, inclusive hay guías que dicen que arriba de 10, ¿no? Los mayores de 80 años, pero eso varía a veces con las guías, pero los valores aumentan, los valores de TSH aumentan normalmente conforme aumenta la edad. Vean ustedes, el hipotiroidismo clínico pues es de baja prevalencia de 0.4, pero el subclínico, donde hay un aumento nada más de la TSH con T4 libre normal, pues es hasta de 4%, o sea, 10 veces más frecuente el subclínico que el clínico. El clínico es cuando hay también alteración ya en la T4 libre. Y vean ustedes cómo la prevalencia del hipotiroidismo en mujeres mayores de 60 años pues puede ser muy alta, ¿no? Hasta un 20% de la población de estas mujeres pueden tener hipotiroidismo, ya sea clínico o subclínico. Y aquí están los síntomas más comunes, tanto del hiper como del hipotiroidismo. Bueno, después vamos a ver si puede haber en el hipotiroidismo, puede haber bradicardia, ¿no? Edema generalizado o mixedema, ¿no? Ya en estado el más avanzado del hipotiroidismo, una pérdida de cabello, una caída de cabello que puede ser una de las manifestaciones que más preocupan a las mujeres, ¿no? La depresión, la intolerancia al frío, el aumento de peso, la fatiga, ¿no? Calambres, puede haber mialgias, edema generalmente, les digo que es generalizado, y puede haber un derrame pericárdico, ¿no? Que se quita totalmente, que se corrige totalmente con el tratamiento.
Otro de los datos que puede ser es constipación intestinal, alteraciones menstruales de todo tipo, ¿no? Puede haber menorragia, infertilidad, es frecuente, muy frecuente. Si una paciente tiene infertilidad, una de las causas que tiene que descartar es hipotiroidismo, y después vamos a ver por qué también, porque hay alteración también en la prolactina. Y el hipertiroidismo, pues lo que decimos, bueno, aquí nos faltó la hiperhidrosis, un nerviosismo extremo, temblor distal, puede haber debilidad muscular severa. Aquí el hipertiroidismo se asocia también a una cosa a una entidad que es parálisis periódica hipocalémica, ¿no? Donde hay una baja de potasio extrema, donde el paciente inclusive puede tener paresia de extremidades inferiores, ¿no? Sin poder moverla, y que se revierte con la administración de potasio, ¿no? Taquicardia, las taquicardias puede ser taquicardia o cualquier tipo de arritmias cardíacas, entre ellas una de las más frecuentes es la taquicardia, y después sigue fibrilación auricular, ¿no? Hiperdefecación, como les decíamos, no propiamente diarrea, sino que el paciente va a veces al baño, ¿no? Igual irregularidades menstruales, ¿no? Aquí generalmente es hipomenorrea. El hipotiroidismo, bueno, pues ¿en qué porcentaje se presenta? Pues en un 2% de la población. Hipotiroidismo subclínico, puede ser hasta el 17%, hipertiroidismo 1.2%, hipertiroidismo subclínico pues puede ser hasta del 0.1 al 6%. Entonces, las entidades subclínicas, tanto de hipo como de hiper, son más comunes que el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Acuérdense que las subclínicas es cuando nada más hay una alteración en la TSH, tanto hacia arriba en el hipotiroidismo como hacia abajo en el hipertiroidismo. Bueno, la causa más común de yodo a nivel mundial es la deficiencia de yodo, pero la causa más común en países occidentales donde no hay deficiencia de yodo, pues es la tiroiditis de Hashimoto, como es nuestro medio en México, y es de 5 veces más frecuente, les digo, en mujeres que en hombres. Vean ustedes, en mujeres el riesgo de desarrollo de hipotiroidismo se incrementa con la edad, con la menopausia, con el embarazo, porque ahí requiere un aumento de las hormonas tiroideas, y a veces pacientes que no tienen una suficiente reserva de tiroidea, pues puede presentarse el hipotiroidismo, ¿no? Y sobre todo hipotiroidismo también en el posparto. Vean ustedes cómo la tiroides produce el total, el 100% de la T4 y un 20% nada más de la T3. La mayor parte de la T3 se produce por medio de la monodesyodación de la T4, o sea, se quita un yodo a la T4 y se transforma en T3. Eso se produce principalmente a nivel hepático y renal. Y el transporte sérico de las hormonas tiroideas generalmente está con las globulinas, que es la TBG, la principal, es la hormona que une a la levotiroxina, a las hormonas tiroideas, 20% con albúmina y un 10% con prealbúmina. Vean ustedes, un porcentaje muy, muy pequeño de las hormonas tiroideas son libres, pero son las que efectúan su acción a nivel de tejidos periféricos. Una pequeña parte de la T4 y una pequeña parte de la T3, mucho más de la T3, que es más importante fisiológicamente, y la T4 funciona como una prohormona, no actúa a nivel de tejidos periféricos, se transforma en T3 y es la que va a ejercer los efectos de las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, los factores exógenos afectan proteínas transportadoras, por eso siempre se debe solicitar la fracción libre para evaluar bien las pruebas de función tiroidea. Bueno, para el diagnóstico del hipotiroidismo se debe de solicitar TSH y T4 libre. La T3 libre, ¿por qué no la T3? Porque generalmente es la última hormona en que se afecta, y a veces se afecta. Hay una entidad que se llama síndrome del eutiroideo enfermo, donde se puede estar disminuida sin que el paciente tenga hipotiroidismo, con una enfermedad. Cuando el paciente consta con una enfermedad, sobre todo grave, o que el paciente está hospitalizado, puede disminuir la T3, siendo la TSH y la T4 libre normales, entonces no se realiza el diagnóstico de hipotiroidismo solicitando T3 nada más. Para hipotiroidismo se solicita TSH y T4 libre. Para hipertiroidismo sí se solicita la T3, sobre todo la T3 libre,
porque es una de las hormonas que pueden alterarse primero en el hipertiroidismo, ¿no? La T3 libre. Vean ustedes cómo aquí está la capacidad diagnóstica de la TSH es mucho mayor de que de la T4 libre. La TSH, pequeños cambios en la T4 libre hace que grandes cambios en la TSH, ¿no? Entonces, generalmente, por ejemplo, si se aumenta la TSH en 2 veces, va a haber una disminución de la TSH 100 veces. Y al revés, si hay una disminución de la mitad en la T4 libre, va a haber un aumento de la TSH 100 veces, ¿no? Entonces, en pequeños cambios de la T4 libre hacen grandes cambios en la TSH. ¿Sí? Generalmente la TSH es la primera hormona que se afecta, ya sea que se eleve o que se disminuya tanto en el hipo como en el hipertiroidismo, ¿no? En el hipotiroidismo, pues la TSH va a estar elevada, puede estar elevada a niveles muy, muy altos, y en el hipertiroidismo generalmente la TSH va a estar baja, ¿no? Generalmente menor de 0.45, que es lo que cuando se hace el diagnóstico de hipertiroidismo, y arriba de 4.2, que es el corte para diagnóstico de hipotiroidismo, ¿no? Pero generalmente la TSH puede estar muy elevada, ¿no? Inclusive yo he visto pacientes 300, 600 de TSH, inclusive pacientes de más de 4.000 de TSH, ¿no? Bueno, generalmente los signos físicos nos pueden orientar hacia el diagnóstico de hipotiroidismo. Entre ellos está pues, voz más grave o nada más ronca, una disfonía ligera o severa, que nos puede indicar que el paciente, por ejemplo, la voz más grave, hasta un 7%, 7 veces más probabilidad de que tenga hipotiroidismo, y la voz ronca nada más un 5 veces más probabilidad de que tenga hipotiroidismo. Edema palpebral, pues también se asocia mucho hay que descartar hipotiroidismo. La bradicardia también, que es una frecuencia cardíaca baja, ¿no? Donde tiene hasta 4 veces más probabilidad de que tenga el paciente hipotiroidismo. La constipación intestinal, o sea, también hay que descartar hipotiroidismo. Intolerancia al frío, que es una de las síntomas que tiene el paciente, ¿no? Generalmente a veces tienen frío, inclusive en época de calor, ¿no? Bueno, el reflejo aquiliano retardado o retrasado, pues implica también que puede tener hipotiroidismo. Alteraciones en la memoria, generalmente los pacientes pueden tener una olvidos, amnesia severa, ¿no? De que inclusive pueden ir a la tienda a comprar algo y se regresan igual porque no se acuerdan. La piel seca, pues también se asocia más. El edema facial también, edema pertibial, un poquito menos, y movimientos lentos, ¿no? Bueno, esas son las drogas que hay que tener en cuenta para cuando uno da tratamiento con levotiroxina. Hay cierto tipo de medicamentos que pueden disminuir la absorción de la levotiroxina, ¿no? Entonces, estas drogas, sobre todo los cuales más frecuentes, es calcio, cualquier tipo de calcio, aquí ponen carbonato de calcio, inhibidor de la bomba de protones, omeprazol, pantoprazol, todos esos, colestiramina, colesevelam, que son medicamentos también que se utilizan para la hiperlipidemia. El hierro, el sulfato ferroso, disminuye mucho la absorción de levotiroxina. Antiácidos que contengan aluminio, sucralfato, que es otro antiácido, raloxifeno, orlistat, multivitaminas, multivitaminas que contengan calcio y sulfato ferroso. Generalmente este tipo de medicamentos tienen que darse con 4 horas de separación de la levotiroxina. Acuérdense que la levotiroxina tiene que tomarse en ayunas, según las guías, y esperarse con agua sola, y esperarse cuando menos 40 minutos, 1 hora para 40 minutos, 1 hora de preferencia para el desayuno, ¿no? Sin embargo, este tipo de medicamentos tienen que ser dados a mediodía o en la noche para evitar la interferencia de la absorción de levotiroxina, que eso puede ser una causa de que no se controle el paciente adecuadamente, ¿no? También la utilización de estos medicamentos, los que más comunes son estrógenos de cualquier tipo, raloxifeno, tamoxifeno, clofenato casi no se utiliza, donde generalmente los más comunes utilizados son los anticonceptivos,
donde incrementa la T4 total, ¿no? Entonces, como hay un aumento de la hormona unida a las hormonas, a TBG, que es la hormona que une a las hormonas tiroideas, pues va a haber una disminución de la hormona libre y hay un incremento de la TSH. Ahí cuando empieza el paciente a tomar la paciente a tomar estrógenos, tiene que haber un aumento de la dosis de levotiroxina para evitar que se disminuya la T4 libre, ¿no? Y en los andrógenos es lo contrario, ¿no? Los andrógenos o los esteroides anabólicos va a haber una disminución de la TBG, que es la que une las hormonas a la T4 y disminuye la TSH, entonces hay que disminuir la dosis, ¿no? Incrementa el metabolismo hepático, bueno, de los más comunes está aquí la carbamazepina, de las más utilizadas, y sertralina, que son de las más utilizadas, ¿no? Ahí tiene que, como hay un incremento en el metabolismo hepático, pues hay que incrementar un poquito la dosis. Hay que estar atentos para en cuanto se empiezan a dar esos medicamentos, pues se realizan exámenes frecuentemente para hacer el ajuste. Y también incrementan la conversión de T3 a T3 reversa, que es una hormona inactiva. La T3 reversa no tiene acción fisiológica, ahí te tiene que incrementar también la dosis. Están los inhibidores de la tirosina quinasa, ¿no? Vean ustedes, aquí está, por ejemplo, el hipertiroidismo como algoritmo para investigar el hipertiroidismo en pacientes que tienen sospecha de enfermedad de Graves, ¿no? Si la TSH está baja o suprimida, pero con hormona T3 y T4 libres normales, pues hace el diagnóstico de hipertiroidismo subclínico. Cuando nada más trata la T3 elevada, pues hace el diagnóstico de T3 toxicosis, y si las dos están elevadas, T4 libre y T3 libre, pues hace el diagnóstico de hipertiroidismo ya clínico, ¿no? Aunque clínico es un término de laboratorio. Y también se pueden utilizar, pues, anticuerpos contra el receptor de TSH, que eso nos hace el diagnóstico de enfermedad de Graves. Y si son negativos, pues puede ser otra causa de hipertiroidismo, entre ellos una de las más frecuentes es tiroiditis, ¿no? Otro es bocio multinodular tóxico o adenoma tóxico, que es un nódulo que produce muchas hormonas tiroideas. Pero la causa principal aquí de hipertiroidismo, pues es enfermedad de Graves. Bueno, los efectos adversos de las drogas antitiroideas, que en nuestro país nada más tenemos el metimazol, pues es generalmente puede haber urticaria o leve leucopenia, ¿no? Que no implica transitoria, o fiebre, o artralgias o poliartritis. Y una de las causas que tiene que obligarse inclusive a suspender el medicamento es agranulocitosis, ¿no? Que son neutrófilos de menos de 1500 que se manifiesta generalmente por fiebre y faringitis. Entonces ahí sí tiene que suspenderse la terapia con metimazol, ya enviar al yodo radioactivo al paciente o cirugía, ¿no? Y los más raros alteraciones, efectos adversos, pues son anemia aplásica, trombocitopenia, hepatitis, ¿no? También puede haber hepatitis o ictericia colestásica. Bueno, esto ya lo que veíamos, ¿no? La TSH baja, pues se asocia a enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico o adenoma tóxico. Pero generalmente la causa más frecuente de TSH baja es una paciente que está tomando levotiroxina, que está en reemplazo es un paciente con hipotiroidismo, está tomando levotiroxina, donde hay una disminución de la TSH, no por un exceso de dosis, ¿sí? Entonces ahí hay que disminuir la dosis, ¿sí? Porque hay pacientes que se baja la TSH con el tratamiento con levotiroxina, dicen que ya se pasó, que ya tiene hipertiroidismo, ¿no? Es que es un exceso de dosis, nada más hay que disminuir la dosis, ¿no? No es que se haya pasado al hipertiroidismo. Y otra de las causas de TSH baja es cuando tienen hipotiroidismo de origen de hipófisis o hipotalámico, donde la TSH está baja, pero la T4 libre está baja. Eso es el diagnóstico diferencial con el hipertiroidismo. En el hipertiroidismo la T4 libre está normal o alta. Bueno, ese ya.
Bueno, eso es para el tratamiento si se va a tratar un paciente con hipertiroidismo subclínico, ¿no? Generalmente, si está abajo de 0.1, la TSH, pues todos se tratan generalmente, inclusive a veces cuando tengan menores de 50 años, 65 años, perdón. Y si está entre 0.1 y 0.4, pues ya mayores de 65 años, o menores de 65 con comorbilidades, aquel que tenga enfermedad coronaria, pues sí, tiene que tratarse porque puede tener más riesgo de arritmias, lo que tenga osteoporosis. Acuérdense que el hipotiroidismo, inclusive subclínico, puede aumentar el riesgo de fracturas, ¿sí? O síntomas que tengan síntomas de hipertiroidismo, pues tiene aquí se considera tratamiento, pero generalmente esto tiene que tratarse y si tiene menos de 65 años, puede ser nada más con observación, ¿no? Pero también inclusive con estos niveles, puede darse tratamiento si tiene sintomatología. Vean ustedes, la levotiroxina es el medicamento recomendado para el hipotiroidismo y tiene 3 metas principales. Que el paciente tenga resolución de los síntomas sin signos, ¿sí? Que logre la TSH normalizarse de acuerdo a la edad y evitar tirotoxicosis iatrogénica, ¿no? O sea, que la TSH se baje y que sea un sobretratamiento, sobre todo en el paciente con edad avanzada, mayor de 65 años, o que tenga alteraciones que tenga enfermedad cardiovascular, ¿no? Que tenga enfermedad cardiovascular o arritmias cardíacas, porque agrava las arritmias cardíacas. Bueno, esto ya lo que veíamos, cómo la levotiroxina debe de darse separado de todo este tipo de fármaco, ¿no? Aquí ya veíamos los principales, que son el hierro, antiácidos, inhibidores de la bomba de protones y hierro, ¿no? Todo el tipo de sulfato ferroso. Entonces debe de darse cuando menos 4 horas de separado. Y bueno, generalmente la levotiroxina debe tomarse sola, con agua sola, porque a veces la toman con café expreso y el café, se ha visto que el café expreso también disminuye la absorción de la levotiroxina, ¿no? Entonces, realmente debe ser separado de este tipo que el café puede ser después de 1 hora, ya el café después de 1 hora, ¿no? Bueno, eso ya lo que hemos visto antes, vamos a irnos un poquito más rápido. Bueno, ¿a quién se le debe tomar la TSH para el diagnóstico de hipotiroidismo? Aquel que tenga síntomas, signos clínicos de hipotiroidismo. Todo el que tenga algún síntoma o signo tiene que realizársela. Que tenga un bocio o un nódulo tiroideo, pues tiene que realizarse pruebas de función tiroidea, ¿no? Antecedente de enfermedad endocrina autoinmune, por ejemplo, diabetes tipo 1, insuficiencia suprarrenal o insuficiencia ovárica primaria. Ahí tiene que descartarse hipotiroidismo. Acuérdense que la diabetes tipo 1 es autoinmune, igual que la insuficiencia suprarrenal, la causa más frecuente es autoinmune, y la causa más frecuente de hipotiroidismo es la tiroides de Hashimoto. Entonces asocia el hipotiroidismo con antecedente de enfermedad endocrina autoinmune. Generalmente, antecedentes de enfermedad no endocrina autoinmune, las más frecuentes son vitiligo, artritis reumatoide, bueno, lupus, síndrome de Sjögren, enfermedad celíaca, ¿no? Enfermedad celíaca, generalmente un 5% de los que tienen enfermedad celíaca pueden tener hipotiroidismo. Esclerosis múltiple, hipertensión pulmonar primaria, antecedentes de radiación en cuello por otra causa, radiación externa, o que el paciente haya recibido yodo radioactivo para el hipertiroidismo, ¿no? Antecedentes de cirugía, enfermedad tiroidea, enfermedad psiquiátrica. Generalmente el hipertiroidismo y el hipotiroidismo agrava la enfermedad psiquiátrica, ¿no? O la provoca, sobre todo puede haber inclusive depresión severa inclusive con psicosis. Bueno, medicamentos que afectan la función tiroidea, entre ellos los más frecuentes, los que están más frecuentes es litio y la miodarona. La miodarona puede provocar tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo, porque el 39% de la molécula de la miodarona es yodo. Bueno, si ustedes tienen un paciente con alopecia, pues lo primero que tienen que descartar es hipotiroidismo, cualquier tipo de arritmia no especificada, hipotiroidismo, o si es de taquicardia o cualquier tipo de taquiarritmia, pues hipertiroidismo, ¿no? Cambios en la textura de la piel,
se vuelve la piel muy reseca, insuficiencia cardíaca, constipación, demencia, alteración, cualquier tipo de alteraciones menstruales, infertilidad. Como vamos a ver, la infertilidad se asocia al hipotiroidismo, hipertensión, debe descartarse la hipotiroidismo, ¿no? Mioempatía no especificada o intervalo QT prolongado que se asocia al hipotiroidismo. Síndrome de Turner es mucho más frecuente el hipotiroidismo, igual que el síndrome de Down, ¿no? El síndrome de no obstructiva del sueño también. Y generalmente en el hipotiroidismo se presenta una hiponatremia, ¿sí? Hiponatremia y a veces severa, que se corrige con el tratamiento. Una anemia leve, generalmente es leve. Hay otra cosa que se presenta, hiperprolactinemia. En el hipotiroidismo se presenta una prolactina elevada. La TRH, aparte de secretar, que aumenta en el hipotiroidismo, aparte de secretar TSH, aumenta prolactina. Entonces, tiene una paciente con prolactina elevada, con galactorrea, una causa que tienen que descartar es que la hiperprolactinemia sea secundaria al hipotiroidismo, ¿no? Acuérdense que el colesterol también, hipercolesterolema severa, puede ser inclusive colesteroles de más de 300, y llegar a 400 puede presentarse con hipotiroidismo. Hiperhomocisteinemia, que también se asocia a enfermedad cardíaca y elevación de la CPK. Vamos a irnos un poquito más rápido porque... Bueno, la tiroiditis subaguda, que es un tipo de hipotiroidismo, pues que puede ser reversible, la mayor parte, 90%, 85-90% es revierten del hipotiroidismo. Hay una fase de hipotiroidismo, revierten, pero tienen que estarse monitorizando posteriormente las pruebas de función tiroidea, porque el paciente puede tener más riesgo de hipotiroidismo. Bueno, nos vamos a ir un poquito más rápido porque... Bueno, fíjense, la intensidad de los síntomas no siempre se correlaciona con los niveles hormonales. Yo he tenido pacientes inclusive con niveles de TSH de 400, 600 sin ningún síntoma, sin ninguna sintomatología y ningún signo. Y pacientes inclusive con niveles bajos de TSH, 5, 6, con mucha sintomatología. Bueno, acuérdense, la T3 no se sirve para el diagnóstico de hipotiroidismo. A ver, vamos a irnos un poquito. Bueno, esto ya lo vimos. Vamos a irnos. Este es un caso clínico donde se ve que un paciente que tenía, vean ustedes cómo a través del tiempo, abril de 2008 a marzo de 2009, hay un aumento de los niveles de creatinina, inclusive en junio del 2009 llegó hasta 3 los niveles de creatinina, y el paciente tenía diagnóstico de hipotiroidismo. Con el tratamiento, vean ustedes como una disminución significativa de los niveles de creatinina. Entonces, no a niveles normales ya como antes, pero sí el paciente, de acuerdo, depende del grado de hipotiroidismo, puede tener un aumento de los niveles de creatinina. Entonces, eso puede contribuir aparte del aumento de los niveles de creatinina. Entonces, vean ustedes cómo el paciente, la levotiroxina siempre tiene que tomarse en ayuno. Vean ustedes cómo hay una disminución importante con alimento. Por ejemplo, aquí se absorbe un 60% de la dosis de levotiroxina contra un 80% de si se la toma en ayunas, y se espera para desayunar cuando menos unos 40, una hora de diferencia, ¿no? Entonces, es muy importante, hay un 20% de diferencia en la absorción de la levotiroxina cuando se la toma en ayuno o cuando se la toma con alimento. Vean ustedes, aquí hay un porcentaje, aquí está el número de síntomas de hipotiroidismo, y aquí están pacientes que tienen 4 o más síntomas. Pues muchos de ellos tienen hipotiroidismo, pero hay pacientes que inclusive teniendo 4 o más síntomas no están en las pruebas de función tiroidea normales. Y al contrario también es verdadero. Vean ustedes cómo el paciente que no tiene sintomatología tiene un porcentaje de que tenga hipotiroidismo, aunque la mayor parte de ellos no tiene. Pero hay un porcentaje que se detecta nada más por pruebas de función tiroidea que se realizan con rutina, ¿no? Sin ninguna sintomatología. Bueno, otro de los que puede orientarnos hacia el diagnóstico de hipotiroidismo es, bueno, ya veamos que aquel paciente que tiene insuficiencia adrenal, suprarrenal, hay que descartarse el hipotiroidismo, ¿no?
pacientes que tengan hiperlipidemia mixta, también, o sea, no nada más hipercolesterolemia, sino mixta, cualquier miopatía no especificada y que el paciente empiece a ganar peso. Claro que aquí puede ser por la dieta, pero también hay que descartar ese hipotiroidismo. No todo es por la dieta, puede ser también parte porque el paciente puede tener hipotiroidismo, sobre todo si es mujer. Vean ustedes, la T3 es la última que se disminuye en el hipotiroidismo. Lo que le decía que la T3 puede estar disminuyendo el síndrome de la tiroidea enfermo. Bueno, este es el paciente con síndrome de la tiroidea enfermo, donde puede haber alteraciones, sobre todo en pacientes que están hospitalizados, ¿no? Puede haber alteraciones en los niveles de T3, de T3 y de T3 libre y TSH. ¿Sí? Esto para que vean, ahorita vamos a ver otra diapositiva donde se ve mejor. Vean ustedes aquí, de acuerdo muestra los cambios en los niveles hormonales en relación con la severidad de la patología, ¿no? Cuando un paciente está hospitalizado, sobre todo que está en terapia intensiva o que tiene una enfermedad delicada hospitalizado, pues hay alteraciones en la TSH. Generalmente la TSH puede estar disminuida, la T4 también, la T3 también, ¿no? Y aumenta la T3 reversa, que no tiene actividad fisiológica, pues aumenta. Entonces, a mayor alteración en estas, cuando un paciente hospitalizado por otra enfermedad grave tiene alteraciones en las pruebas de función tiroidea, pues no se puede diagnosticar hipotiroidismo, pero aumenta la mortalidad si hay alteraciones, sobre todo severas, en las hormonas tiroideas. Es lo que le decíamos, que hay factores que alteran la unión de la T4 a la TBG, que es la globulina que une las hormonas tiroideas. Pues están los estrógenos que aumentan la unión, ahí se tiene que aumentar la dosis, y cuando lo que disminuye, lo que veíamos son los andrógenos, esteroides, salicilatos. Tienen que estar muy atentos porque ahí tienen que disminuir la dosis porque desplaza las hormonas tiroideas de su sitio de unión a la TBG y puede dar datos un poquito de hipertiroidismo, antiepilépticos, furosemida y heparina. Vean ustedes lo que les decía anteriormente, cuando el paciente se presenta un aumento de la TSH, va a haber un aumento de los niveles de prolactina. Acuérdense que el aumento de la prolactina hace que la paciente no sea infértil, no tenga posibilidad de embarazo o tenga mucha menos posibilidad de embarazo. Entonces, vean ustedes cómo se correlaciona un aumento de la TSH con un aumento de los niveles de prolactina. Entonces, pacientes con galactorrea o hiperprolactinemia tiene que solicitarse también pruebas de función tiroidea. Vean ustedes aquí un paciente con derrame pericárdico por el hipotiroidismo, el cual se resuelve completamente con el tratamiento con levotiroxina. Y bueno, que tenga alteración en la TSH, hay pacientes que aunque tengan alteración en la TSH, se pueden llegar a ser normales, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, aquí está pacientes que tengan inclusive TSH, que tengan entre 4.1 y 10, pues un 62% se puede normalizar, pero es más difícil que se normalice si la TSH está arriba de 10, nada más un 27%, y si la TSH está abajo de un 51%, un 50% se puede normalizar. Eso es lo que ya veíamos anteriormente. Vean ustedes aquí el incremento de la incidencia de fibrilación auricular en hipotiroidismo subclínico. A menor TSH, pues va a haber un aumento de la incidencia de fibrilación auricular. Es lo que primero les digo, le llegan primero a los cardiólogos a este tipo de arritmias, que tiene que descartarse. Si es un paciente hipotiroideo que está en tratamiento con levotiroxina, tiene que descartarse, tiene que hacer el ajuste de la dosis para evitar que el paciente tenga la TSH baja, ¿no? Generalmente tiene que mantenerse la TSH, generalmente en este tipo de pacientes un poquito alta. Y vean ustedes el hipotiroidismo subclínico, ¿no? ¿A quién debe tratarse? Pues aquí generalmente, ahorita vamos a ver diapositivas posteriores, pero vean ustedes cómo el aumento de los eventos cardiovasculares empieza cuando el paciente tiene la TSH arriba de 7, ¿no?
Vean ustedes cómo en la mortalidad cardiovascular, aquí cuando el paciente tiene entre 7 y 9.9, pues hay un 42% más de mortalidad cardiovascular, y si tiene arriba de 10, pues ya hay un 58% más de mortalidad cardiovascular. Entonces, este tipo de pacientes generalmente está ya aceptado, sobre todo aquellos pacientes que tienen menos de 65 años, que si tienen menos de más de 7, pues tiene que recibir tratamiento, ¿no? Aquí está lo que les decíamos anteriormente, pacientes entre 7 y 9.9, el tratamiento para disminuir la enfermedad vascular cerebral y la enfermedad cardiovascular, ¿no? Se tiene que realizar el tratamiento, sobre todo en aquellos pacientes que tengan menos de 65 años. Inclusive aquellos pacientes que tengan más de 65 años se debe dar tratamiento para disminuir la mortalidad, ¿no? Y el tratamiento a veces, pues a menos que tenga sintomatología, pues no es recomendado si pacientes de menos de 65 años si tienen entre 4, 4.1 y 6.9, ¿no? A menos que tengan múltiples síntomas de hipotiroidismo o que el paciente o la paciente desea embarazo o que esté embarazada, ahí sí cambia mucho las guías, ¿no? Y aquí si tiene arriba de 10, pues todos deben de recibir tratamiento, sobre todo para evitar la enfermedad cardiovascular y la insuficiencia cardíaca. Bueno, aquí está lo que vimos anteriormente, como el tratamiento con levotiroxina en estos tratados pues va a ser mucho menor, por ejemplo, hasta un 40% menos en los pacientes de 40 a 70 años, va a ser un 40% menos en los que se trata el hipotiroidismo subclínico, ¿no? En cambio, en aquellos que tienen, aquí en este estudio, en aquellos que tienen más de 70 años, los que tienen hipotiroidismo subclínico, no cambia la mortalidad, a menos que tengan la TSH arriba de 7, ¿no? Pero si no tienen, si están entre 4.1 y 7, no deben de recibir tratamiento. Bueno, el bocio endémico, ¿no? Que se asocia, está cuando se afecta el 5% más de la población de 6 a 12 años o 30% más del total de la población. Vamos a irnos un poquito más rápido. Una de los problemas de la T3 cuando trata un paciente con T3 es el aumento de arritmias cardíacas, sobre todo aquí el paciente que recibe tratamiento con Novotiral. El Novotiral trae T4 y trae T3. La T3 es 3 o 4 veces más potente que la T4 y vean ustedes, cuando un paciente recibe T3, unas horas después va a haber un aumento importante de los niveles de T3 y una disminución de los niveles de T4, ¿no? Entonces, este aumento por arriba del rango normal de los niveles de T3 puede provocar arritmias cardíacas. En cambio, si un paciente está tratado nada más con T4, con levotiroxina, pues las dos hormonas, tanto la T3 como la T4, van a ser más estables y no hay riesgo de arritmias de corazón. Y esto es muy complejo porque hay pacientes que son muy susceptibles a arritmias de corazón, ¿no? Arritmias cardíacas, sobre todo si el paciente tiene edad avanzada. Entonces, mucho cuidado con el tratamiento con T3. En el mercado hay pastillas nada más de T3, inclusive hay una de 75 microgramos que puede presentar este tipo de problemas de arritmia, ¿no? Entonces, un paciente que tiene hipotiroidismo, vean cómo aquí están pacientes que tienen hipotiroidismo, como un porcentaje del 46% nada más está bien tratado, ¿no? El otro porcentaje va a tener falta de dosis o exceso de dosis, ¿no? Que provoca ya sea hipertiroidismo o hipertiroidismo subclínico, hipotiroidismo subclínico o hipotiroidismo ya franco, ¿no? Entonces, vean ustedes como menos del 50% va a tener, son neotiroideos, que están en la TSH dentro del rango normal. Bueno, aquí está para que vean cómo el hipotiroidismo produce aumento de los niveles de LDL, ¿no? Vamos a ir un poquito más rápido. Aquí están los niveles de colesterol de acuerdo a los niveles de TSH. A mayor TSH, pues mayores niveles de colesterol. Vamos a irnos más rápido.
Sí. Aquí vean los efectos del el sistema cardiovascular, tanto del hipo como del hiper, ¿no? El hipo pues va a tener una disminución, una bradicardia, hipertensión diastólica tiene el hipotiroidismo, aumento en las resistencias periféricas, bradicardia sinusal que puede ser muy, muy grave, bueno, aumento del riesgo de aterosclerosis y lipidemia. Y aquí ven ustedes el hipertiroidismo, cómo va a tener sobre todo fibrilación auricular, taquicardia, hipertensión pulmonar y la insuficiencia valvular cardíaca, ¿no? Entonces, todo este tipo de problemas van a presentarse. Bueno, ven ustedes, aquí está con en el embarazo, tienen que tener mucha precaución en diagnosticar hipertiroidismo, porque vean ustedes cómo la TSH en el primer trimestre del embarazo puede disminuir muchísimo, pero muchísimo, inclusive a niveles de 0.1 sin que la paciente tenga hipertiroidismo, porque la gonadotropina colónica humana tiene una semejanza en la estructura química de la TSH, ¿no? Entonces se produce una disminución de la TSH. Entonces, gonadotropina colónica humana tiene una semejanza con los niveles de TSH. Aquí ven ustedes cómo la gonadotropina colónica humana aumenta y la TSH disminuye, ¿no? Y ven ustedes cómo la TBG, que es la que une a las hormonas tiroideas, aumenta mucho durante el embarazo. Entonces, por eso las hormonas totales, sobre todo la T4 y la T3, van a aumentar mucho durante el embarazo. Y va a haber una disminución de los niveles de T3 y de T4 libre generalmente en las últimas etapas del embarazo. Entonces, mucho cuidado con el diagnóstico en embarazadas. Bueno, nos vamos a ir un poquito más vean ustedes por qué es importante el tratamiento en la mujer embarazada, porque parte del desarrollo fetal, del sistema nervioso central del feto, en la paciente con hipotiroidismo más embarazo, va a depender de las hormonas maternas, ¿no? Un 30% de las hormonas que se encuentran en el cordón umbilical dependen de la T4 materna. Entonces, aquella paciente que tenga hipotiroidismo y no esté tratada, pues va a incidir en el desarrollo fetal del producto. Vean ustedes los niveles que tiene que tener de TSH de acuerdo al embarazo. En el primer trimestre tiene que ser de 0.1 a 2.5, en el segundo trimestre de 0.2 a 3 y en el tercer trimestre de 0.3 a 3, los niveles de TSH, para evitar daños al sistema nervioso central fetal. Y la dosis debe de reducirse tras el parto a la dosis preconcepcional, sí, a la dosis antes de que la paciente se embarazara, ¿no? Porque se aumenta durante el embarazo. Vean ustedes, aquí está un esquema donde el desarrollo del sistema nervioso central depende sobre todo de la T3, que es la hormona activa, ¿no? Todo la neurogénesis, la migración neuronal y la maduración de la cortical del feto. Vean ustedes la formación de axones y dendritas, formación de sinapsis y la mielinización, dependen todas de las hormonas tiroideas. Entonces, por eso aquel paciente que tiene hipotiroidismo congénito, pues va a tener ya puede nacer con alteraciones inclusive mentales, o la paciente que tiene hipotiroidismo sin tratamiento o maltratada, pues ya va a tener el producto un poquito menos de desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, ¿cuándo tratar a la mujer embarazada? Pues si los anticuerpos antimicrosomales son positivos y tiene la TSH entre 2.5 y 4, se tiene que tratar, ¿no? Y cuando tienen anticuerpos antimicrosomales negativos, ya se trata cuando sea arriba de 4. Son guías actuales. Bueno, vamos a irnos un poquito. Vean, ese es un caso clínico de un paciente que tiene hipotiroidismo. Vean, es la talla, la edad y la talla. Vean ustedes cómo la talla empezó a disminuir cuando el paciente empezó con hipotiroidismo y cómo empezó otra vez a revertir la talla baja con el tratamiento con hipotiroidismo. Ya después, generalmente estos pacientes pueden llegar a la talla normal con el tratamiento ya prolongado. Vamos a irnos un poquito más a ver si... Bueno, es un caso, les traigo nomás por último un caso clínico de un paciente que estaba, que tenía datos muy raros en las pruebas de función tiroidea. Yo la primera vez que lo vi, a veces hasta el último supe qué pasaba, porque esto no se lo van a encontrar fisiológicamente, donde hay una disminución de la T4
Vean ustedes a valores muy bajos de la T4 libre, pero bajos también de la TSH, pero valores altos de la T3, valores muy altos de la T3, con inclusive mayores de 50, con rango normal entre 3.1 y 6.8. Entonces, esto fisiológicamente no se encuentra. Y es porque la paciente estaba tomando un medicamento para bajar de peso que tenía un suplemento alimenticio para bajar de peso que tenía T3 entre sus componentes. Es como cuando una paciente toma Redotex, ¿no? Que tiene T3 entre sus componentes y se presenta este tipo de alteración en las pruebas de función tiroidea, ¿no? Y con la suspensión del medicamento, pues se revierte se normalizan las pruebas de función tiroidea, se revierten los síntomas. Bueno, vean ustedes, la mortalidad de la enfermedad coronaria se presenta no nada más si la TSH está muy baja, sino si la TSH está muy alta, ¿no? Entonces debe de andar en un rango normal para la edad, entre 0.45 y 4.49 en este estudio, para evitar la enfermedad cardiovascular. Ya el que tenga arriba de 7, o si la TSH baja, sobre todo por debajo de 0.45, va a aumentar la enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el tratamiento de los pacientes con hipotiroidismo. Vamos a irnos un poquito más, a ver si hay otro caso. Creo que son todos esto ya es más bien del hipotiroidismo, las recomendaciones para dejar lugar a preguntas de las recomendaciones de yodo de la Organización Mundial de la Salud. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Doctor, tenemos una pregunta en el chat de Samuel Salas. Dice, T3 y T4 para medir control de respuesta en hipotiroidismo. ¿Algo que nos pueda comentar? Bueno, la T3 no sirve ni para diagnóstico ni para seguimiento del hipotiroidismo, definitivamente no, porque la T3 puede disminuir con otras causas, o ser la última en alterarse el hipotiroidismo, ¿no? Ni para diagnóstico ni para seguimiento. La T4 libre sí puede ser para seguimiento, pero la principal hormona es la TSH. La TSH es la norma, la guía para ver cómo está el paciente. Generalmente entre pacientes jóvenes pues debe ser entre 1 y 2.5, pacientes de 60 a 70 años a lo mejor entre 3 y a lo mejor unos 4, y pacientes mayores de 70 años entre 4 y 6. Pero la T4 libre generalmente nos sirve para cuando es un hipotiroidismo de origen de hipófisis. Cuando el hipotiroidismo de origen de hipófisis, la TSH siempre va a estar baja, porque hay una falla a nivel de hipófisis, y la medida para el seguimiento de ese paciente es la T4 libre, que debe estar en el rango, en la mitad superior de lo normal. Pero si es un paciente de edad avanzada o con alteraciones cardiovasculares, pues puede estar en el rango inferior de lo normal. Pero la T3 no tiene cabida ni para diagnóstico ni para seguimiento. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, agradecemos al doctor Gerardo Gaviño Curi